Entrevista. El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. El pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Bueno, esto que acabamos de escuchar es parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, previo al desfile conmemorativo del 211 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia y en presencia del presidente de Cuba, quien también dirigió un discurso ayer por la mañana. Vamos a hablar sobre las reacciones que esto ha generado en Cuba. Le agradezco mucho a Camilo Condis, activista cubano y podcaster. Él es ingeniero industrial por la Universidad Tecnológica de La Habana y también pues dirige el podcast Radio Enjambre desde 2019. ¿Qué tal, Camilo? Gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues, ¿qué reacciones provocó este discurso? Estoy seguro que conocieron muy rápidamente lo dicho por su presidente y también por el presidente López Obrador con motivo de la ceremonia de la independencia de México. Sí, realmente yo creo que aquí hay dos asuntos que el gobierno cubano mezcla constantemente, también lo hace López Obrador, y hay algo que tiene que quedar claro. El embargo norteamericano es algo que afecta tanto al gobierno como al pueblo de Cuba. Yo soy abiertamente opositor al embargo, yo no estoy de acuerdo con el embargo, pero eso no justifica en medida alguna las leyes que tenemos en el país y las limitaciones que tenemos los ciudadanos cubanos, sean limitaciones de corte político, limitaciones de corte económico, social, de todo tipo. Una cosa no está intrínsecamente relacionada a la otra. Tenemos que entender que una cosa son las limitaciones que nos imponen el embargo norteamericano y otra cosa son las decisiones que toma el gobierno cubano para con sus ciudadanos. Entonces, decir que, como lo hizo el presidente de México, que el embargo, una decisión política del gobierno de Estados Unidos, genera que el pueblo de Cuba se moleste con su gobierno, ¿es una forma para ti incorrecta de ver las cosas? El embargo genera una tensa situación económica que en cualquier gobierno del mundo donde hay una tensa situación económica, por supuesto, el pueblo va a estar inconforme con su gobierno. Pero hay muchísimas oportunidades para que el gobierno cubano haga cambios políticos y económicos que está pidiendo el pueblo. Se vio el pasado 11 de julio, donde hubo una masiva protesta a lo largo de toda la isla, porque no fue algo pequeño como ha salido en algunos medios, sino fue una protesta masiva en prácticamente todas las provincias y municipios del país. Y no hay una relación directa. El gobierno cubano sí tiene responsabilidad de realizar cambios dentro del país y sí tiene responsabilidad de permitir que haya más libertad política y económica para sus ciudadanos, más allá de que exista o no un embargo norteamericano en el país. Ustedes en Radio Enjambre y otros medios en Cuba y usuarios de redes sociales dieron seguimiento puntual a las manifestaciones en toda la isla, como lo dices. Así nos enteramos en México de lo que estaba pasando en Cuba y pues llama mucho la atención que en los discursos del día de ayer, pues esta inconformidad de los cubanos simplemente no haya aparecido. Es algo que ocurre comúnmente. El mismo presidente Díaz-Canel dijo que las protestas habían sido motivo del embargo norteamericano, lo cual no es cierto. En las protestas había todo tipo de personas. Había personas que quieren pequeños cambios en el país,
había personas que quieren cambios moderados en el país, hay personas que quieren un cambio radical del país, un cambio total de gobierno. Y eso generalmente es ignorado por el gobierno cubano, quien dice que toda manifestación de disenso es pagada por la CIA, tiene que ver con personas relacionadas con gobiernos norteamericanos, lo cual es completamente falso. Por supuesto que hay dentro del país una diversidad de opiniones que los medios estatales, que son la mayoría de los medios que hay y además los únicos legales en el país, un podcast como el mío, asociado a un medio de prensa independiente, no es reconocido oficialmente por el gobierno de Cuba, no tenemos una legalidad como pueden tenerlo ustedes en México, y es obvio que no puedes relacionar el embargo con lo que está sucediendo. En el pueblo cubano hay personas que quieren cambios de todo tipo, ya lo dije, desde cambios pequeños a cambios moderados a cambios totales, y eso no tiene una relación directa con el pueblo. Yo creo que tiene una relación directa con las decisiones y leyes que tiene el gobierno cubano. Hay quien piensa que una invitación como la que recibió el presidente Díaz-Canel a México, el que se le diera pues un lugar en la ceremonia del 16 de septiembre, se le permitiera dar un discurso, todo esto le da aire al gobierno cubano. ¿Tú de qué opinión es? Bueno, ahí dos cosas. Primero, eso es una decisión tomada por el gobierno de México. No tengo ninguna opinión que dar sobre el gobierno de ningún otro país. Es una decisión que tomó su gobierno. Y segundo, yo no creo que eso afecte en medida alguna el sentimiento del pueblo cubano hacia el gobierno. Yo no creo que eso cambie. Quizás a vista de terceros en otros países pueda significar algo, pero realmente a lo interno no creo que tenga ningún impacto. Ningún impacto. ¿Cómo están las cosas después del 11 de julio? ¿Todavía hay personas en prisión o en detención domiciliaria por haber participado en los hechos? Supimos también de una serie de cambios legales que pues podrían afectar o han afectado la capacidad de los cubanos de dar a conocer cosas que suceden en el país. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 meses, Camilo? Los últimos 3 meses, una de las cosas que más ha sonado fuera de Cuba ha sido una serie de decretos leyes que lanzó el gobierno que van directamente a disminuir la capacidad que tenga un ciudadano cubano de hacer publicaciones en Internet acerca de cosas con las que no estén de acuerdo. Esos decretos leyes no se han efectuado en gran medida, hay que ser honesto con eso, pero sí incluyen diversas sanciones a personas que manifiesten su oposición al gobierno o que llamen a organizar una manifestación y distintas cosas que ya eran ilegales en el país. Si nada de esto cambia la realidad de nuestro país, simplemente añade el contexto de Internet. Siempre fue ilegal organizar una manifestación, siempre fue ilegal organizar una protesta en contra del gobierno, y lo que le trae es el componente. Han habido muy pocos cambios, a mi entender, y de muchos aspectos que he leído, han habido muy pocos cambios que reflejen las necesidades expuestas por el pueblo cubano en las protestas del 11 de julio. Con esto quiero decir que muchos vemos que estamos como en el ojo del huracán en este momento, donde hay una calma aparente, pero que luego pueden ocurrir protestas de cualquier tipo de magnitud, debido a que el gobierno cubano no creo que haya hecho frente a las demandas que se hicieron en las protestas del 11 de julio. ¿Qué opinión te merece la frase del presidente López Obrador de que Cuba se merece pues, un premio a la dignidad por haberse mantenido durante 60 años pues, sin la influencia de Estados Unidos? Bueno, eso yo creo que Cuba siempre, por lo menos desde 1898 hasta el momento, siempre ha estado bajo la influencia de los Estados Unidos. Y aunque haya habido mínimas relaciones durante décadas con los Estados Unidos, el hecho de que prácticamente en cada discurso político del país se ha mencionado los Estados Unidos, eso es influencia, es impacto. Así que realmente esa mínima influencia o impacto no la veo, porque es lo que he visto toda mi vida como ciudadano cubano. Entonces, las manifestaciones del 11 de julio, digamos, por parte del gobierno
no han tenido, del gobierno cubano, no han tenido una respuesta de apertura, digamos, la respuesta o la forma de asumir lo sucedido no ha sido la apertura, sino lo contrario? Yo no diría que lo contrario, porque lo contrario es la realidad de Cuba día a día. Pero sí hay una serie de personas que salieron protestando por cambios económicos, una serie de personas que salieron protestando por cambios políticos. Los cambios económicos que se han hecho han sido mínimos, como por ejemplo se autorizó por fin que los cubanos puedan crear pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas. Eso está ocurriendo, todavía no es efectivo hasta la semana que viene, que pueda comenzar. Y de los cambios políticos no ha habido absolutamente nada. Así que el gobierno cubano no ha dado respuesta a ninguna de las demandas políticas y ha dado una mínima respuesta en este momento a las demandas económicas. ¿Cómo es el día a día? Digamos, ¿hay una realidad económica más dura a causa del COVID-19? Cuéntanos, digamos, cómo es el día a día de la vida de un cubano de a pie en La Habana, por ejemplo. Yo creo que esto es para el mundo entero. El mundo entero ha sufrido una grave crisis económica debido al COVID-19. Cuba está siendo golpeada desde diciembre del año pasado, especialmente. Se había logrado más o menos contener la pandemia. Ahora se ha ido de las manos. Incluso es sabido que las cifras oficiales no reflejan los verdaderos números, por el simple hecho de que el mismo gobierno cubano ha reconocido de que no tiene suficientes test PCR, por ejemplo. Es decir, nunca van a ver en las cifras oficiales de personas infectadas con COVID cuáles son los números reales. Pero, por supuesto, se ha agravado la crisis económica, vemos largas filas para comprar comida, para comprar aseo, y lo más difícil es que el gobierno cubano decidió prácticamente hacer una dolarización parcial de la economía al pasar la mayoría de los bienes principales como alimentos, aseo, pasarlos a tiendas donde se venden en dólares que los cubanos no ganan. Nosotros ganamos en la moneda nacional, que es el peso cubano. El gobierno no nos vende dólares, no podemos ir a una casa de cambio a comprar esos dólares que necesitamos. Entonces las personas están obligadas a recibir estos dólares vía remesas o recibirlos en el mercado negro. Encima de eso, el gobierno hace pocos meses tomó la decisión de no aceptar más dólares en los bancos. Es decir, ya yo no puedo ni siquiera coger esos dólares e ir, ponerlos en mi cuenta bancaria para ir con mi tarjeta a comprar en estas tiendas. No, ahora tienen que ser euros, libras esterlinas, otro tipo de monedas, que es más difícil el acceso aún. Y entonces hay una situación crítica económica en el país debido a esta situación. Digamos que podríamos decir que hay dos clases de cubanos, los que tienen acceso a moneda extranjera y los que no lo tienen. Sí, por supuesto. Hay una diferencia enorme y como en toda sociedad hay diferentes clases sociales que se notan rápidamente. Hay personas que no tienen acceso a ninguno, a monedas extranjeras y no les queda más que conseguir los bienes de consumo en el mercado negro. Por supuesto que la situación es muy difícil y por supuesto que hay dos tipos de cubanos que es como que vivieran en distintas sociedades donde tienen acceso a distintos bienes. Eso como en toda sociedad. Finalmente, me imagino que es un conjunto de factores lo que provocó pues la salida masiva a protestar el 11 de julio. Debe haber factores económicos, pero también políticos. ¿Cómo lo describirías? Sí, definitivamente en la protesta se vieron personas que hacían llamados específicos, claros y directos a cambios políticos en el país. Y eso el gobierno cubano hasta el momento lo ha completamente ignorado. Si ellos han hecho referencias a situaciones con, por ejemplo, los apagones que ha habido, problemas con la energía eléctrica, que todavía estamos sufriendo de esos problemas a día de hoy, pero el gobierno no ha hecho ningún caso de ningún tipo a los llamados de corte político que se han hecho y simplemente es como si no hubieran sucedido, a pesar de que todos los vimos en las calles, en las redes sociales que estaban ocurriendo en todo el país. Entonces, yo creo que esto es muy peligroso para el gobierno, donde ellos están como barriendo bajo la alfombra estos problemas y al no darle solución, pues ocurrirán más protestas en el futuro. Es como yo lo veo.
Camilo, pues muchas gracias por esta conversación. Ha sido muy, muy interesante platicar contigo, tener tu reacción a lo sucedido ayer en México y pues de primera mano saber cómo están las cosas actualmente en Cuba. Un abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Bruno. Gracias Camilo Condis, es activista cubano, podcaster, tiene un podcast en Radio Enjambre en donde pues, se discute sobre el universo Twitter de Cuba y en julio pasado, cuando se dieron las protestas masivas en el país, pues muchos mexicanos pudimos enterarnos vía sus transmisiones, su posteo en redes sociales, lo que estaba sucediendo en la isla.